Hermanos, es una bendición para mí compartir la palabra del Señor con ustedes el día de hoy. No sé si me escuchan y me pueden ver porque yo no estoy viendo bien la imagen. Veo a Vladi. Impecable. Sí, Gracias. muy bien. Bien, estaba un poco ansioso porque, como decía el pastor Vladi, nuestro pastor Vladimir, me encomendaron esta tarea de predicar este antepenúltimo sermón, creo. Y no sabía finalmente cómo iba a ser, si iba a ser presencial, si iba a ser un video o cómo es ahora. Bueno, afortunadamente aquí estamos con la gracia del Señor. Y este mensaje del día de hoy se titula Los superapóstoles y corresponde al capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Así que voy a comenzar con un momento de oración y a continuación vamos a hacer lectura de dicho capítulo. Padre Santo y Poderoso, una vez más, Señor, vengo a tu presencia, rogando tu guía, Señor, para este sermón, Padre Santo. Te ruego, Señor, que tú me utilices y que también prepares, Padre, el corazón de mis hermanos para recibir este mensaje, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Disculpe, voy a bajar el volumen de esto. Bien, a modo de introducción, voy a hacer la lectura de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 11, dice así. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirle a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto en aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato,
¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayuna. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Bien, hermanos, ahora sí paso a una breve introducción y podremos notar en estos últimos 3 capítulos, de capítulo 10 al 13, que Pablo retoma su argumento hacia aquellos que habían sido influenciados de mala manera hacia él, tanto en lo personal como en su ministerio. Recordemos que Pablo es descalificado totalmente por estos nuevos líderes de la iglesia de Corinto. Dentro de estas descalificaciones, Pablo se refiere a algunas que hemos visto ya en los estudios anteriores y destaqué algunas. Por ejemplo, que Pablo no era espiritual. Decían también que su presencia era débil, que no impresionaba cuando estaba presente entre los hermanos, que era un mal orador. Y además lo discriminaban por ser un obrero artesanal de la plaza de mercado. Como pueden recordar algunos, Pablo se autosustentaba por medio de la elaboración de tiendas de campaña. Y esto era mal visto. En este primer punto, entonces, vamos a ver el celo de Pablo frente a estos superapóstoles. Y abordaremos cómo Pablo hace referencia al celo que siente por la iglesia de Corinto. Celo que proviene de Dios, por supuesto. Y cómo se han desviado de un amor sincero y puro a Dios y han prestado oído a los corrientes que estaban profanando el evangelio en aquel entonces. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, dice la versión NBI. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice la versión Reina Valera 1960. Pablo introduce esta parte de su carta, que para nosotros es el capítulo 11, con esta controversial frase en el versículo 1. Sin embargo, a lo largo de estos últimos 3 capítulos, vamos a poder notar que en realidad nada de lo que está mencionando Pablo es en lo absoluto una tontería. Lo que nos da a entender que quizás para Pablo, desperdiciar el tiempo en defenderse en esta carta, ya es una tontería, puesto que su anhelo, sabemos todos que era guiar a los hermanos de Corinto a no desviarse de ese compromiso puro y sincero con Cristo que nos menciona versículos más adelante. Entonces, a la luz de este contexto, podemos darnos cuenta que las cosas a las que Pablo se está refiriendo como tonterías, en realidad son las mismas cosas por las cuales está siendo criticado por sus oponentes en la iglesia de Corinto. Su sufrimiento, por ejemplo, a causa del evangelio, sus castigos, sus naufragios, su padecimiento de hambre, todas muy preciadas para él, pues fueron a causa de la propagación del evangelio. Y sin embargo, se ve la necesidad de tener que aclarar ideas acerca de su ministerio, de su autoridad y de su validación como apóstol, a causa de la confusión en la que cae la iglesia.
Y ante todo lo que hemos visto anteriormente, podemos ver claramente que es una pérdida de tiempo. Una locura, como nos aclara Pablo, tener que tomarse este preciado tiempo, valioso para él, en aclarar este tema. Esta idea la podemos ver respaldada en el siguiente versículo, que es el versículo 2. Dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pablo deja en este versículo en manifiesto que el sentimiento que lo lleva a realizar esta defensa es el celo que proviene de Dios, pues, como dice el mismo versículo, los tiene prometidos a un solo esposo, que es Cristo. Podemos ver que Pablo siente un compromiso paternal con la iglesia de Corinto y una responsabilidad por la integridad espiritual de estos hermanos. Podemos notar en ambas cartas, me refiero a la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios, perdón, la cercanía y la confianza con la que escribe Pablo, además del amor con el cual se dirige a ellos. De hecho, más adelante podemos ver, por ejemplo, en el versículo 29, cuando Pablo aclara cómo comparte la debilidad con los que están débiles y cómo arde de indignación cuando a alguien se le ha hecho tropezar. Sin embargo, como podemos ver en el versículo 3, la iglesia de Corinto ha sido engañada, y aquí Pablo hace una analogía entre el engaño por parte de la serpiente en el huerto del Edén y estos falsos apóstoles, pues en ambos casos las víctimas del engaño fueron extraviadas de la verdad y fueron en busca de una vanagloria y un reconocimiento propio. Dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces todos conocemos este episodio que vimos en el huerto del Edén cuando la serpiente engaña a Eva. Podemos hacer en nuestra mente la relación de ambos hechos. Yo, por ejemplo, hago alusión a la descalificación a través de una mentira. Por ejemplo, la serpiente le dice a Eva, así que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún fruto. Y por otra parte, estos falsos apóstoles le dicen a los hermanos de Corinto que Pablo es duro a través de cartas, pero en presencia no impresiona a nadie. Conocemos la explicación de por qué sucede esto, ¿verdad? Sin embargo, estos falsos apóstoles usan este argumento para descalificar a Pablo. Y lo mismo sucede con la serpiente, usa este argumento desviado de la realidad para engañar a Eva. Ambos crean una imagen errada de la verdad. La serpiente engaña a Eva y le dice que serán como Dios. Y bueno, estos falsos apóstoles le dicen a las personas, a los hermanos de la iglesia de Corinto, que un líder no debía ser sufrido. O sea, bajo el concepto que ellos tenían de un líder. Entonces, ante todo esto, y en vista que los corintios se tomaban la molestia de aguantar a estos grandes apóstoles o superapóstoles, como Pablo les llama irónicamente, ¿cómo no iban a tomarse la molestia de aguantarle algunas tonterías a él? Dice el versículo 4, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Podemos ver que Pablo está adoptando un tono irónico. Pablo en ningún caso espera que la iglesia de Corinto tenga la capacidad o la disposición de aguantar a falsos profetas. Pero, como dice, ya que están tomándose esta molestia, aprovecha este mismo recurso para llegar a ellos. Dice los versículos 5 al 6, pero considero que en nada soy inferior a estos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. En este versículo 5, Pablo se refiere por primera vez a estos falsos profetas como superapóstoles. Y es evidente que esto también es en tono irónico, ya que tal título no existe, sino que Pablo más bien lo utiliza como una forma de ridiculizar el hecho de que estas personas
querían creerse superior a él. El comentario a la segunda carta de Corintios de Simon Kistemaker, no sé si se pronunciará así el apellido, dice lo siguiente al respecto. Dice, la expresión superapóstoles, incluso desde el punto de vista lingüístico, resalta una naturaleza imposible en dichos apóstoles, dado que ser un apóstol de Jesús en sí mismo es algo que no se puede comparar. La lista de dones espirituales indica que no hay una posición más alta que la de apóstol. Y por supuesto, Pablo deja en claro que en nada es inferior a ellos. Y ya lo vamos a ver más adelante, porque Pablo nos hace esta aclaración. En el siguiente punto vamos a ver la entrega de Pablo. Y a continuación Pablo se refiere a su entrega por la iglesia de Corinto, cuánto se ha humillado para enaltecerlos, incluso despojando a otras iglesias para no serles de carga a ellos. Sabemos que su único objetivo es la propagación del evangelio y evitar cualquier detalle que pudiera obstaculizar este fin. Para esto Pablo sabemos que obtenía sustentos propios, desempleándose como artesano a través de la elaboración de tiendas, como mencioné hace un momento. Los versículos 7 al 9 dicen, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirle a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron a Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Estos superapóstoles comienzan a cuestionar a Pablo, puesto que no son capaces de entender el propósito que está detrás de su ministerio. Pablo, a la vista de ellos, no estaba a la altura de la imagen que ellos mismos habían creado de lo que debía ser un apóstol. Pablo tenía algunas características a la vista de ellos bastante peculiares que no eran dignas de un apóstol. Estos superapóstoles entraron a la iglesia y crearon una imagen de lo que debía ser un apóstol, ¿ya? A eso me refiero que cuando digo que Pablo no estaba a la altura de esa imagen que ellos habían creado. Por supuesto que Pablo era un apóstol fiel a Jesucristo, eso lo tenemos claro. Ejemplo de las cosas que decían acerca de Pablo, las características con las que no cumplía. Pablo difundía el evangelio gratuitamente. Como mencionamos, él fabricaba tiendas de campaña para sustentarse. No era elocuente, decían ellos, que no era elocuente, o sea, no era un gran orador. Se humillaba consiguiendo dinero a través de labores no muy bien vistas, puesto que estas mismas tiendas que él fabricaba las vendía después en las plazas. Y además tenía doble estandarte, por cuanto presencialmente no era la misma persona que ellos veían que él escribía. O sea, sabemos que Pablo escribía de una manera con amor y con más cercanía, pero cuando estaba, escribía al contrario, escribía de una manera ruda, ¿verdad? Y cuando estaba presente era más cercano y más amoroso. Sin embargo, conocemos la razón por la cual Pablo hacía esto. De hecho, nuestro pastor Vladimir nos explicó esto en el sermón anterior. Por otra parte, Corinto era una ciudad bastante rica. Y bueno, aquí yo tengo un resumen que hice en base a un comentario bíblico con aplicación a la segunda carta de Corintios de Scott Huffman, espero que se pronuncie así. Este comentario trae, bueno, una amplia descripción de lo que era la ciudad de Corinto, y yo tomé solo un breve resumen para este caso, para contextualizarnos. Dice, Corinto había sido restaurada por Julio César como colonia romana en el 44 a.C., luego de haber estado más de un siglo en ruina, tras haber sido destruida por el mismo imperio romano. Entonces volvió a levantarse hasta la prominencia
llegando a ser la ciudad más rica de Grecia, un importante centro urbano multicultural. Corinto llegó a ser la tercera ciudad más importante del imperio, con un estatus solo inferior al de Roma y Alejandría. Era una ciudad naciente, llena de oportunidades sociales, y con un lema de sal adelante por ti mismo. Es un lema bastante conocido en estos tiempos. De hecho, a mí me gustaría compararlo con el sueño americano, por ejemplo. El típico sueño americano. Muchas personas tienen ese sueño de prosperar económicamente, de tener una estabilidad económica. Se van a otro país que supuestamente le va a dar esas posibilidades, y muchas personas lo logran, por supuesto, porque tienen un objetivo claro en eso. Asimismo, se encontraba la ciudad de Corinto en ese tiempo. Entonces, a partir de esto, podemos entender la naturaleza de estos oponentes de Pablo. Son personas llenas de ego. Este ego era, por supuesto, alimentado de los mismos seguidores que se iban haciendo, engañando. Muy orgullosas de lo que habían logrado por sus propios medios. Bueno, como mencioné, era una ciudad muy próspera. La persona que llegaba a ese lugar y tenía un objetivo claro, por supuesto que podía prosperar rápidamente. Y esto al mismo tiempo los llenaba de orgullo. El mismo comentario bíblico menciona que en Corinto no habían personas que arrastraran una riqueza heredada, sino que eran riquezas que se habían hecho en ese mismo lugar, cuando comienza a renacer la ciudad de Corinto. Eran personas con una formación cultural muy elevada. Como dice este mismo comentario, era una ciudad naciente y un centro urbano, un inmenso centro urbano multicultural. Podemos ver por algunos otros comentaristas que Corinto era un lugar donde los oradores se podían parar en cualquier parte y hacer sus sermones, sus discursos. Por ende, probablemente estaban muy capacitados a la hora de hacer un discurso. Y tenían la mentalidad de que todo tenía su precio. Y por supuesto, estos superapóstoles no dejaron pasar esta oportunidad y comenzaron a vender el evangelio. Un falso evangelio, por supuesto. Todo lo contrario a lo que es el ministerio de Pablo. Y es entonces así como estos superapóstoles se buscan adherentes para ponerse en contra de Pablo y descalificarlo. Pero Pablo no se avergüenza de esto y manifiesta que a causa de su amor hacia ellos no permitirá que lo priven de este motivo de orgullo y que no va a dejar de humillarse para quitarle este pretexto a todos estos superapóstoles que se querían hacer iguales a los verdaderos apóstoles de Jesús a fin de jactarse. Los versículos 10 al 12 dicen: es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. A continuación, en este siguiente punto, Pablo desenmascara a estos superapóstoles, ¿ya? Mostrándonos y describiéndonos las características de estos falsos profetas. Los desenmascara dejando a la luz la verdadera naturaleza de estas personas, relacionándolas incluso como servidores de Satanás. Los versículos del 13 al 15 dicen: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Bueno, muchas veces nosotros nos hemos sentido muy seguros de nuestra integridad espiritual, llegando a pensar quizás que jamás podríamos ser engañados porque somos astutos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Satanás, si se quiere infiltrar en medio de la iglesia, lo va a hacer de la misma manera que siempre lo ha hecho,
disfrazándose de ángel de luz, como nos dice el capítulo. Muchos de nosotros probablemente en nuestra historia en el Evangelio hayamos visto más de una iglesia caer o incluso desviarse del verdadero Evangelio. Hace algún tiempo, sabemos todos que entró a la iglesia esta corriente de la prosperidad que llegaron, por supuesto, identificándose como ángel de luz, como el verdadero evangelio. O sea, no llegaron identificándose como una falsa verdad, como, bueno, eso es absurdo. No llegaron identificándose como un falso evangelio, como venir de Satanás. Por supuesto que llegaron infiltrándose como que era el verdadero evangelio, la verdad, ¿verdad? Aquel que se opusiera a este nuevo despertar de estos falsos apóstoles que se infiltraron, lo desplazaban rápidamente, acusándolos de estar satanizados o de tener espíritus. Se convirtieron rápidamente en sectas y desplazaron a aquellos que no estaban de acuerdo, que eran capaces de identificar que ese no era el verdadero evangelio. Esto mismo estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Se ha repetido en la historia una y otra vez. Lo único que nos puede mantener alerta es la comunión con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, para que no nos sorprendan desapercibidos y seamos engañados. Tenemos que estar alerta. Quizás no seamos engañados a través de falsas doctrinas. Tenemos claro que en nuestra iglesia nuestros líderes se preocupan de la enseñanza, se preocupan de ser fieles a la palabra de Dios, se preocupan de la doctrina. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos estado quizás expuestos a un rumor? ¿Sí? Ese delicioso y sabroso cagüín, como lo conocemos nosotros en nuestro país. Un cagüín es muy peligroso, o sea, cuando nosotros nos vemos expuestos ante un rumor, tenemos que rápidamente detener ese rumor, hablar con nuestro hermano y cortar por lo sano, como diríamos en buen chileno. En el caso de la iglesia de Corinto, estos falsos apóstoles eran judaizantes que enseñaban que el Cristo no era suficiente para ser salvo, sino que además había que volver a observar las estipulaciones del antiguo pacto. Además enseñaban que la única forma de experimentar la plenitud era a través de la salud, la riqueza y las experiencias sobrenaturales. Y supongo que esto nos parece conocido a todos. Muchos sabemos que existen iglesias donde pasar por un problema de salud o tener problemas de estabilidad económica son sinónimos de estar en pecado. Y vemos, podemos hacer la comparación que volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a ser engañados de la misma manera. Muchas iglesias también enseñan que alguien no es salvo si es que no ha experimentado, no ha tenido una experiencia sobrenatural. Dicen que no ha recibido el Espíritu cuando alguien no ha tenido una experiencia sobrenatural. Son los mismos engaños una y otra vez. A continuación, en este último punto, vamos a ver esta jactancia de Pablo. Pablo nos vuelve a aclarar lo inadecuada que es su jactancia, pero al mismo tiempo nos deja en claro lo necesaria que es, debido a la situación por la que está pasando la iglesia, puesto que están aguantando que estos falsos apóstoles los exploten, se burlen de ellos, los traten con altanería o incluso se aprovechen de ellos. No es difícil notar el sarcasmo de Pablo cuando se abre lugar para iniciar este, entre comillas, jactancioso discurso. Digo entre comillas porque lo jactancioso en realidad se remite al capítulo, en este capítulo 11 se remite al versículo 22. Más allá, en el capítulo 12 también hay un pequeño fragmento, un versículo en el que se podría decir que es jactancioso. Pero para este caso del capítulo 11 es solo el versículo 22, como confluyen muchos comentaristas cuando Pablo habla acerca de su linaje. No obstante, podemos observar que esta jactancia
pareciera también formar parte de este discurso sarcástico de Pablo, puesto que en el versículo 23 vemos un vuelco bastante importante en el discurso que destruye toda legitimidad de estos falsos apóstoles. Demos lectura a estos versículos 22 y 23. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Los primeros atributos que nos menciona Pablo en este versículo 22 tienen relación con el linaje y la procedencia de estos judíos y también de Pablo. Son atributos que eran, por supuesto, que eran motivo de jactancia para cualquier judío que pudiera cumplir con ellos, ¿sí? Era algo que les subía el ego, pero considerablemente. Sin embargo, da un vuelco al mencionar un atributo que es propio del llamamiento divino que tiene Pablo como servidor de Cristo. Pablo ya había desenmascarado a estos personajes, como vimos anteriormente, señalándolo como falsos apóstoles, obreros estafadores, servidores de Satanás. Pero por lo que ellos no eran capaces de cumplir con este atributo que es especial, que es ser servidor de Cristo. Pablo ya destruye totalmente la posibilidad de siquiera acercarse a ser un servidor de Cristo por parte de estas personas. No estaban a la altura de un verdadero apóstol de Jesucristo. Y a continuación, Pablo comienza a describir una amplia lista de sufrimientos por los que ha pasado a causa de su llamado. Y es esta amplia lista la que representa sus credenciales como fiel apóstol de Jesucristo frente a las descalificaciones provenientes por parte de estos falsos apóstoles de la iglesia de Corinto. Los versículos 23 al 33 dice: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Areta mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron por un canasto, por una ventana de la muralla, y así escapé de manos del gobernador. En el versículo 30, Pablo aclara el motivo de su jactancia, el cual proviene no de las cosas que pueda lograr por mérito propio, sino por todas las pruebas y sufrimientos, lágrimas, hambre, frío que ha pasado Pablo. Se jacta de su debilidad y sufrimiento a través de los cuales ha logrado ver la gracia de Dios, a través de los cuales Dios se ha fortalecido en él, como menciona, por supuesto, más adelante en el capítulo 12. Lo irónico es que la jactancia que menciona Pablo no es jactancia como propiamente tal, puesto que los falsos apóstoles de la iglesia de Corinto no son capaces de entender el sufrimiento de Pablo. Ellos son personas superficiales que viven y se alimentan del reconocimiento público, de los aplausos y de su vanagloria. Así que para ellos, todo lo que Pablo menciona no llega a ser más que tonterías o, como el mismo Pablo lo describe, locura.
Pero nosotros, los hijos de Dios, y para los hermanos que estaban en la iglesia de Corinto y que por supuesto aún estaban quizás dudando, eh, esta jactancia que menciona Pablo llega a ser un potente mensaje, puesto que Pablo deja en claro su legitimidad. Hermano, hemos llegado al final de este mensaje y quisiera compartir algunas aplicaciones eh, que pude deducir que el Señor me permitió entender a través de este texto. Y el contexto por el que pasaba la iglesia en Corinto debiera llevarnos a estar alerta, en comunión con Dios a través, como mencioné, de la oración y de la lectura de la palabra, en comunión también con nuestros hermanos, orando los unos por los otros. Ha sido un tiempo bastante difícil. Y por supuesto, a estar orando también por nuestra iglesia. Como todos sabemos, tenemos un proyecto que se viene pronto y tenemos que estar orando por eso, tenemos que estar sosteniendo este proyecto. Cuando nos veamos expuestos ante algún rumor, debemos enfrentarlo como lo que es, un rumor. La Biblia nos entrega una rúbrica a seguir cuando nos vemos ante una situación complicada con un hermano, allá en Mateo capítulo 15. Cuando se presenta un problema con un hermano, debemos tomar estas medidas que nos entrega el Señor y, por supuesto, ponerlo en oración. Hemos sido encomendados a ser portadores del Evangelio, no de rumores. Los rumores ponen en peligro nuestra congregación. Cuando estamos nosotros portando rumores, cuando estamos causando división entre los hermanos, estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Y hermanos, no quiero que alguien se vaya a tomar esto como algo personal, sino que es lo que podemos desprender de este capítulo. Es lo que podemos desprender de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Todo esto parte con rumores y parte con rumores malintencionados con el fin de desplazar a Pablo de la iglesia. Al mismo tiempo, debemos considerar y orar por los líderes de nuestra iglesia. Este último tiempo ha sido bastante difícil para todo el mundo. Todos hemos tenido que aprender a llevar nuestra vida de una manera totalmente diferente. Y en nuestra iglesia no es la excepción. También hemos tenido que aprender a tomar decisiones, hemos tenido que tomar decisiones, hemos tenido que aprender a hacer nuestros cultos de manera totalmente diferente. Y esto ha significado un tremendo trabajo para los líderes de nuestra iglesia. Eh, Incluyo los presbíteros, diáconos, profesores, colaboradores, encargados de departamento. Todos se han llevado tremendo trabajo. Y hay que considerar el trabajo que ya tenemos en nuestras casas a causa de lo mismo. Por eso tenemos que estar orando por ellos. Como mencioné anteriormente, nuestros líderes se preocupan por la sana doctrina, la fidelidad hacia la palabra de Dios. Claramente no somos como esos falsos profetas que está mencionando Pablo en esta carta. Pero también está claro que nos falta mucho para parecernos a Pablo. Y bueno, esto es un constante crecimiento. Cristo es el único perfecto. Cristo es quien nos sostiene y fortalece para ser una iglesia que glorifique a Dios en sus prácticas, en todo lo que estamos haciendo como iglesia. Y también personalmente como hermanos. Necesitamos a Cristo y su gracia. Dios les bendiga, hermanos, y espero que nos veamos pronto. Y sigamos disfrutando de este culto al Señor.